está con nosotros, al otro lado de la pantalla, José Sotochica. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, buenas noches. Encantado de estar contigo y con todos tus seguidores. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vienes a presentar este libro que, que tengo aquí conmigo, Leovigildo. Leovigildo, Rey de los Hispanos, Despertaferro Ediciones. Eh, Cuesta mucho trabajo y esfuerzo hablar sobre una de las figuras de las que realmente tampoco sabíamos tanto. Pues la verdad es que es todo un desafío, Javier, y te soy muy sincero. Cuando a mí Alberto, de la editorial Despertaferro, uno de los editores, me plantea hacer una biografía de Leo Vigildo, pues hubo una mezcla de entusiasmo, porque el personaje me fascinaba y yo ya lo había tratado en una novela histórica, El dios que habita la espada, que fue premio Narrativa Histórica de DASA en 2021, pero también me dio cierto respeto, ¿no? Porque una cosa es una novela y otra cosa es un ensayo, una biografía, ¿no? Y te aseguro que lo que sabemos sobre Leo Vigildo, en principio, primero, es complicado de entender y segundo, es difícil de encontrar, además de muy, muy breve. Así que cuesta muchísimo. Es decir, como historiador tienes que poner lo mejor de ti mismo en esa empresa. Las fuentes de las que disponemos, bueno, están en San Isidoro de Sevilla, Juan de Viclaro, hay alguna fuente más escrita. Sí. Eh, Realmente de la época en sí de Lovigildo no conservamos mucho más, ¿no, José? Tú has ido tirando de hilos, obviamente, también de otro tipo de fuentes, no solamente escritas, pero por eso digo que esto es complicado. Son, ¿Tú te fías de las fuentes? ¿Cómo analizas, estudias las fuentes? ¿Cómo las contrastas? Porque este trabajo del historiador para la audiencia del Café de la Lluvia es muy importante. Pues fíjate que yo siempre he pensado, y espero que esto no moleste a algunos historiadores, que hay dos tipos de historiadores. ¿Mm? Los que siempre que se enfrentan a fuentes complejas, complicadas, difíciles de confrontar, pues echan mano de un recurso que es esto es mentira, esto es un arquetipo, esto es una construcción, esto es un error del copista, esto y esto. Y hay un segundo grupo que yo admiro y que aquí en España pues está bien provisto de grandes figuras, pues como pueden ser García Moreno, como pueden ser pues otros grandes expertos en el periodo, pues que enfrentan las fuentes intentando exprimirlas al máximo y sabiendo que muchas veces el no obtener la información necesaria no depende tanto de la calidad de las fuentes como de la calidad de tu trabajo como historiador. Y me explico. Citabas una serie de fuentes, Juan de Víclaro, por ejemplo, San Isidro de Sevilla, pero tenemos también otros autores contemporáneos muy importantes para el reinado de Leovigildo, como es el franco Gregorio de Tours, como son las vidas de los santos padres de Mérida, como pueden ser otras fuentes un poco más marginales, como es la vida de San Millán. Es decir, tenemos una colección de fuentes mucho más amplia de lo que parece en un primer momento, pero con perspectivas muy distintas. No es lo mismo la geografía que la crónica. Y no es lo mismo la crónica que la historia. Y eso te obliga, como historiador, a cambiar de registro constantemente. Eso no quiere decir que las fuentes mientan. No, las fuentes, al igual que nuestros periódicos hoy día, nos dan una versión de los hechos. Si tú coges el país una mañana de cualquier día de esta semana y lo confrontas con el ABC, con el Mundo, con La Razón, con el diario público, etcétera, etcétera, obtendrás visiones distintas de unos mismos hechos. Pues lo mismo ocurre con las fuentes, pero de forma todavía más acusada porque no estamos hablando solo de periódicos, es decir, solo de un tipo de fuente, sino de tipos muy distantes y muy diferentes, como lo son la geografía, la crónica, la historia, eh, los documentos legales, tipo leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí la cuestión es la habilidad del historiador para confrontarlas, para tratar de contextualizarlas de forma adecuada, para estudiar no solo la fuente, sino al autor de la fuente, porque ese autor va a tener su filia y su fobia, para también confrontarlas con los datos materiales, arqueológicos, numismáticos, etcétera, y de toda esa labor de análisis, de confrontación, casi detectivesca, pues evidentemente vamos a extraer la verdad, porque la verdad está.
y se puede extraer, pero evidentemente con un trabajo muy grande. Y otra cuestión que yo creo que ha Sí. estado huérfana muchas veces en la historiografía española cuando se trata del mundo visigodo. El mundo visigodo no está en el vacío, está en un contexto que es el del Mediterráneo, de los siglos VI y VII. Y desgraciadamente y durante mucho tiempo la historiografía española ha tratado al reino visigodo como si fuera un ente aislado. Y eso evidentemente te priva de mucha información porque los visigodos interactuaban con Franco, con el Imperio Romano, con longobardos, etcétera, etcétera. De manera que muchas veces la respuesta a nuestras preguntas no está en Toledo, sino en Constantinopla, en París, en Metz, etcétera, etcétera. Ya una de las preguntas que tenía preparada para ti, José, ya ahí la has casi desvelado. Bueno, que es que también es evidente, ¿no? El marco, la historiografía, ¿no? Cómo habían tratado la historiografía, en este caso a la figura. Has hablado de los visigodos en general, pero te voy a preguntar por la figura de Leovigildo, la historiografía en concreto. ¿Cómo trata a Leovigildo? Porque vemos que es una persona terrible, le corres la sangre a chorro por todos lados, de todos los enemigos que aniquila, frío, como un bisturí. ¿Cómo tratan? Bueno, para entenderlo tenemos que remontarnos a la propia época de Leovigildo. Porque fíjate qué curioso que los contemporáneos de Leovigildo que escriben sobre Leovigildo, pese a no ser partidarios fervientes de Leovigildo, porque son católicos los que escriben, nicenos, si usamos la terminología más correcta, ¿no? Y siendo Leovigildo un rey hereje, sin embargo, lo tratan con bastante equilibrio e incluso de manera bastante positiva. Es decir, si tú lees a Juan de Víclaro o a San Isidoro, pues la verdad es que el tratamiento que nos hacen de Leovigildo, remarcando su ferocidad, su violencia, su implacable forma de proceder, sin embargo, no es negativa al 100% y reconocen también sus logros, sus triunfos, sus éxitos, cómo es capaz de construir un reino prácticamente de la nada. Lo mismo ocurre con Gregorio de Tours en Francia, también es católico, también considera que Leovigildo es un rey hereje, pero lo llama rey de los hispanos. Y una y otra vez resalta su capacidad, su habilidad, sus victorias, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la siguiente generación ya no tiene esa dependencia de Leovigildo, es decir, ya no ven a Leovigildo en primera persona. ¿Y qué aparece entonces en las fuentes como las vidas de los santos padres de Mérida que están escritas aproximadamente hacia el año 631 o como la vida de Valerio del Bierzo, etcétera, etcétera? ¿Qué Leovigildo vemos? Pues ya es un Leovigildo tiránico, demoníaco, literalmente, una suerte de precursor del anticristo, un dragón en el trono, un hereje que asesina a su propio hijo porque su hijo profesa la verdadera fe. Y claro, eso ya condiciona por completo, a posteriori, la visión historiográfica, porque va a divagar o va a alternar entre el elogio como primer rey de Hispania, como gran rey, como rey conquistador y vencedor, pero al mismo tiempo rey hereje, despiadado, impío, etcétera, etcétera. Claro, pues ahí lo tienes. Tenemos una visión prácticamente pendular, del elogio a la execración más terrible. Si te parece, vamos a viajar a aquel momento, al contexto histórico en el que estamos moviendo. Nos vamos a desplazar sobre ese tapete, sobre ese mapa, península ibérica, cuenca mediterránea, segunda mitad del siglo VI, bueno, del siglo VI, realmente, porque aquí ya tú ya pones ese contexto también anterior, porque esto es muy interesante. Una de las cuestiones que cada vez se estudia más y es necesaria y básica tener en cuenta son los aspectos ambientales, climáticos, y tú aquí haces mucho hincapié en el libro. ¿Qué se respiraba en aquel momento? Porque era casi el apocalipsis, de hecho, los jinetes del apocalipsis. Tenemos de todo, pestes, un polvo que durante 3 años está por ahí. Cuéntanos un poco este contexto para entender de dónde procede el Ovigildo y dónde llega el Ovigildo. Pues muy bien traído, Javier, porque efectivamente cuando antes te decía que la historiografía española tendía a aislar a los visigodos como si fueran una suerte de reino en el vacío, pues no, les afectan exactamente las mismas apocalipsis y los mismos problemas que al resto del Mediterráneo. Y yo, para conocer la figura de Leovigildo, para entender al personaje que hay detrás de la crónica, del frío dato de la crónica, para mí ha sido muy importante reconstruir su contexto, imaginar a ese Leovigildo, niño, joven, etcétera, ¿no? En su contexto. ¿Y cómo era ese contexto? Pues realmente, como tú dices, apocalíptico, terrible. ¿Por qué? Porque
Leovigildo no sabemos exactamente ni el año exacto de su nacimiento ni el lugar exacto de su nacimiento, pero es bastante probable que naciera en torno a 536. 536. ¿Qué ocurre en 536 en el mundo mediterráneo? Es el año del gran velo de polvo, que nos lo describen multitud de testigos oculares como Procopio de Cesarea o como Zacarías de Mitilene. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que durante 3 años el cielo queda velado. El sol parecía como la luna, te dice Procopio, brillaba sin fuerza. ¿Qué significa esto? Esto significa para una sociedad agraria un apocalipsis, porque si el sol no calienta, si está velado, las cosechas se pierden, no maduran en primavera y verano. Ahora imaginaros 3 años sin cosecha. Esta gente no iba al supermercado. Esta gente, si la cosecha se arruinaba, significaba que ese año te morías de hambre. Claro, añádale a eso 536, 539, que por cierto parece que lo provocó una descomunal explosión volcánica producida en lo que hoy sería El Salvador, probablemente sumada a otra un poco más tarde producida en Islandia. Dejando eso de lado, después de 536, 531, 39 y esas hambrunas generalizadas, nos llega la peste bubónica, la primera aparición de la peste bubónica en el mundo occidental. Año 541. Se lleva por delante, las cifras que manejamos los historiadores es en torno a un 30-33% de la población. Eso es una tasa de mortandad 150 veces superior a la del COVID-19. Sí, el mundo se ha parado teniendo una tasa de mortandad producida por una pandemia 150 veces menor que la que se portaron Leovigildo y sus Sí, sí, lo contemporáneos. especificas en el libro y es una barbaridad. Yo cuando leí el dato me quedé aterrado. Dije, claro, es que hoy en día estamos, José, a pesar de todo, en una balsa de aceite en el mundo. Es alucinante, pero es así. Sí, sí, tal cual, porque yo ponía el ejemplo porque yo creo que es todavía más palpable. Es decir, imaginar que de repente en vuestro entorno, entre vuestros familiares y amigos, Dios no lo quiera, pues 1 de cada 3 muere en ese año. Pues eso fue la peste bubónica, la gran peste de Justiniano que azotó desde Irlanda a China, que no fue poca cosa, ¿no? Pues súmale a eso, a las hambrunas y a la peste, la guerra continua. Estamos hablando de un pueblo derrotado, de un pueblo perseguido, de un pueblo acosado, porque desde 507, en que son destrozados en la batalla de Bouillé, los visigodos no son otra cosa que un pueblo derrotado. Pudieron rehacerse gracias a la ayuda de los ostrogodos, pero hasta la época de Leovigildo, el destino de los visigodos parecía escrito y era el mismo que habían seguido los vándalos y los ostrogodos, o sea, desaparecer como pueblo. Vamos a acercarnos ya a la figura de Lovigildo casi rozando el poder. Él tenía un hermano, Liuba, que es realmente quien está al poder en primera instancia. Situándonos un poco en este contexto, digamos que los visigodos bajan a Península Ibérica, tarraconenses, con los hispanoromanos. Ahí hay una serie de conflictos, en este caso, mera supervivencia, ¿no, José? Que al final la gente baja e intenta sobrevivir como puede. Y lo que tú dices, un pueblo que está prácticamente abocado a la desaparición, pero consigue, de cierta manera, sobrevivir y hacerse fuerte. Lo fijas en la figura de Leovigildo, que es el punto de inflexión. ¿Cómo llega Leovigildo al poder? No vamos a extendernos en todo el libro, obviamente, pero sí vamos a tocar algunos puntos clave básicos y luego la gente que se compre el libro. Pero ¿cómo llega? Claro, pero ¿cómo llega Leovigildo a...? Además tendríamos que estar aquí 80 horas. ¿Cómo llega Leovigildo al poder, José? Pues de forma un poco de extraña, ¿no? Porque los visigodos después de Bouillé, pues atravesaron una época compleja, complicada, en la que se alternó un periodo ostrogodo, en el que es el rey Teodorico I el Grande el que ejerce la tutoría sobre su nieto. Su nieto era un inecto absoluto, Amalarico I, que muere como había muerto su padre combatiendo a los francos, y se inicia un periodo complicado, ¿no? Donde se alternan reyes pues bastante efectivos como Teudis con otros que son un auténtico desastre, ¿no? Y se alterna sobre todo una pérdida rapidísima de poder por parte de los visigodos. Surgen multitud de poderes locales a lo largo y ancho de toda la península ibérica, y conforme surgen esos poderes locales, los godos van perdiendo poder, al punto que en 551 uno de sus reyes, Agila I, es derrotado en Córdoba por los cordobeses, ¿no? Una derrota tan sobresaliente que le matan al
al heredero y primogénito y le quitan el tesoro, ¿no? Que quitarle el tesoro a un rey godo era dejarlo fuera de contexto, ¿no? Porque era de donde se extraía realmente su poder, ¿no? Se inicia un periodo de guerras civiles que atrae a los romanos de Oriente, a los bizantinos a la península de nuevo. Es una reconquista en toda regla del sureste. Y bueno, y aunque Tanagildo logró más o menos una cierta estabilidad, lo cierto es que los visigodos controlaban muy poco territorio realmente, los valles del Tajo y del Guadiana, y en parte también la parte media y baja del Valle del Ebro. Más allá de eso, su dominio era muy poco efectivo y real, ¿no? Irreal. Atanagildo muere de forma singular para un rey godo, muere en la cama, muere de viejo. Y la situación era tan compleja que su reina Goswinta pues capitanea un interregno de 5 meses, lo cual es una cosa bastante extraña en la historia visigoda. ¿Por qué ese interregno tan largo? Pues en primer lugar porque los nobles en Toledo, que era donde ya estaba la capital con Atanagildo, no debían de ponerse de acuerdo sobre cuál de ellos tenía que suceder al rey difunto. En segundo lugar, porque Goswinta era una reina que jugaba fuerte, no quería estar en manos de cualquiera. Y claro, lo que nadie quería tampoco es abrir de nuevo la espita de la guerra civil. La solución vino de la Francia, de la Galia narbonense, ¿no? Parece que el duque de Narbona, Liuba, pues ante la incapacidad de los nobles de Hispania de alzar a uno de ellos sobre el escudo, pues se proclama rey. Ahora parece que el Liuba era un hombre ya de cierta edad, no tenía hijos, y no debía de tenerlas todas consigo con Goswinta, porque se ve obligado a pactar con ella. Y ahí es cuando aparece Leovigildo, porque ese pacto implica que Goswinta, de alguna manera, retenga el poder, porque Goswinta va a seguir siendo reina. ¿De quién ahora? Del hermano de Liuba, Leovigildo, un hermano más joven, un hermano guerrero, un hermano duro, pero un hermano que en principio iba a ir a Toledo a casarse e iba a estar bajo la tutela, dominio, control de una mujer extremadamente poderosa como era Gofinta. Es así como, sin comerlo ni beberlo, podríamos decir, pues Leovigildo sale de Narbona y se presenta en Toledo en los primeros días de 569 para ser proclamado rey de los godos. ¿Y qué pasa con Liuba? Porque ahí también hay un poco de oscuridad en torno a su figura. Fallece, Leovigildo toma el poder, no fallece y Leovigildo está al poder. ¿Qué sucede con este personaje? ¿Qué puedes contarnos? Pues sabemos muy poco, como tú dices. Podemos colegir que era mayor que Leovigildo, porque nos lo dice Juan de Víclaro. Sabemos que él se queda en la Galia narbonense. Él dominaba la zona de Narbona y del sureste de lo que hoy es Francia. Y sabemos que Hispania quedó en manos de Leovigildo y que ambos compartieron el trono, y aquí es donde viene la divergencia, o hasta 571, que nos dice San Isidoro, o hasta 573, que nos dice Juan de Víclaro. ¿Dónde está la solución? En seguir leyendo a San Isidoro, porque un poquito más adelante el propio San Isidoro otorga los años correspondientes del reinado de Liuba y aclara que realmente reinó hasta 573 y que la fecha de 571 es una errata. Es decir, que hasta 573, 4 años, los hermanos compartieron el reino. Uno al sur de los Pirineos, de eso no tengo duda, pese a que algunos dicen que Liuba también gobernó la Tarraconense, yo creo que eso no se sostiene, y el otro al norte de los Pirineos. Y cuando muere Liuba en 573, Leovigildo no va a tener ningún problema ya para extender su dominio a todo el territorio godo, desde la Galia narbonense a la Lusitania. ¿Cómo era el mundo que rodeaba a Leovigildo, digo, de comunidades, de etnias, de pueblos, cuando llegó Leovigildo al poder? ¿Cómo era ese mundo que tenía alrededor? Y luego ya veremos cómo queda el tablero, pero ¿cómo era? ¿Qué peligros, no? Bueno, el primero en casa, obviamente, pero aparte de los peligros internos, que también iremos a ello, ¿cómo era? ¿Qué etnias, qué pueblos estaban alrededor? Pues yendo de lo grande a lo pequeño, el Mediterráneo seguía siendo básicamente un lago romano, después de las conquistas de Justiniano, que en contra de lo que siempre se ha querido afirmar desde el redescubrimiento de la historia secreta de Procopio ya por el siglo XVII, lo cierto es que uno, cuando hace un balance con números, la recuperatio es extraordinariamente positiva. Pero bueno, África reconquistada, Italia reconquistada, el sudeste hispano es reconquistado, evidentemente las grandes islas del Mediterráneo, de manera que sigue siendo la principal potencia hegemónica el Imperio Romano con sede en Constantinopla. A partir de 568 se va a ver pues con problemas, porque la muerte de Justiniano ha dejado en el trono a un emperador muy
desenfocado, muy, ¿cómo te diría yo? Muy desequilibrado, al punto que terminó siendo un loco de atar, literalmente, Justino II, 565-578, y eso pues posibilitó pues que se abrieran una serie de conflictos a lo largo de todas las fronteras del imperio. Tenemos ya a los longobardos en Italia desde 568, tenemos a la rebelión de los moros de Altava también en esas fechas, tenemos cada vez mayores conflictos también en la frontera oriental contra los persas, en fin, una hegemonía indiscutible de Roma, pero cada vez con más grietas que van a ser aprovechadas por Leovigildo. Y en el norte tenemos a los reinos francos, que ya no forman una unidad después de Clovis. Ahora son sus nietos los que están gobernando y muchas veces se enfrentan entre sí. Austrasia, Borgoña y Neustria continuamente están en guerra. Y cuando no están en guerra, pues tienen que hacer frente a ataques de sus vecinos, sajones, longobardos, etcétera. ¿Y qué tenemos en la propia Hispania? Pues un sinfín de pueblos, muchos de ellos directamente poderes locales hispanorromanos. Córdoba, que no solo controla la ciudad del mismo nombre, sino todo el territorio prácticamente de lo que hoy es la provincia de Córdoba. La Oróspera, en la zona de Jaén y zonas limítrofes, también una suerte de estado confederal hispanorromano, llamémoslo así. Savaria, en la zona de frontera entre Suevos y Godos, allá por Zamora y Portugal. Los Runcones, en la zona entre Asturias, León y Galicia. Los Astures, propiamente dicho, situado al otro lado de la cordillera cantábrica. Cantabria, que no es la Cantabria de hoy día, sino que es una enorme zona que iría desde el Cantábrico a La Rioja y desde Álava hasta bien entrado Burgos, ¿no? Y que es una suerte de confederación de nobles que se reúnen en un senado y que gobiernan sus propios asuntos de forma independiente. Y por supuesto los suevos que se están reconstruyendo como reino poderoso desde el año 550 y que empiezan a hacer de nuevo un peligro. Y frente a ese mundo peligroso, pues están los godos, que controlan el y el este de la península y que hasta ese momento y frente a romanos y francos solo han mostrado una cosa, debilidad. Eh, Leovigildo llega al poder, tiene mucho que hilar, mucho que... Claro, ahora hay que demostrar y unir, aunar fuerzas. ¿Cuál es la táctica que emplea Leovigildo de cara a aglutinar un ejército potente para luego empezar a guerrear? Porque, bueno, realmente la vida de Leovigildo fue toda guerreando, como bien dices, pero bueno, ¿cómo hace esto? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su táctica? Pues esta, Javier, es una de las grandezas de Leovigildo, que te dejan perplejo cuando vas al detalle. ¿Por qué? Porque militarmente hablando, cuando Leovigildo se presenta en Toledo, todo estaba por hacer. Leovigildo probablemente llegó con una pequeña comitiva armada, con hombres de su confianza, pero llega a un contexto donde él no tiene los resortes, donde la nobleza realmente, si está controlada por alguien, era por Goswinta. La facción de la reina Goswinta, nos dice Juan de Víclaro, contemporáneo, que los conoció a ambos, a Goswinta y a Toledo, y a Leovigildo, ¿no? Claro, Goswinta era una mujer complicada y peligrosa. Se pasó toda la vida de Leovigildo intentando hacerle la zancadilla política y viceversa, ¿eh? Y viceversa. Es decir, que confiar en las tropas que Goswinta podía poner a su disposición no era cosa realmente inteligente por parte de Leovigildo. Tenía que hacerse con sus propios seguidores. Tenía que conseguir además que los que estaban del lado de Goswinta se pusieran de su lado. ¿Cómo se hacía eso en el contexto del siglo VI, en el contexto romano-germánico? Convirtiéndote en un dador de victorias, convirtiéndote en un líder triunfante, en un líder victorioso, ofreciendo a los tuyos victoria y botín. Es decir, te tienes que convertir en un saqueador, en un saqueador. Y cuando tus recursos militares son muy limitados y los de Leovigildo eran muy limitados, no te puedes permitir de primeras conquistar, solo te puedes permitir saquear. Y eso es lo que hace. En 570 ataca la provincia romana de Hispania, es decir, el sudeste hispano, controlado por los bizantinos. Y es una correría. El objetivo de Leovigildo no es conquistar, no conquista nada. El objetivo es hacerse con ganado, con cautivos, con botín. Porque lo vas a poder repartir entre los nobles que han ido contigo a esa pequeña guerra, entre los guerreros que te han seguido, entre tus gardingos y bucelarios. Y eso es lo que hace. ¿Qué hace al año siguiente, 571? Atacar una fortaleza, una ciudad, Medina Sidonia. Y eso evidentemente significa mucho botín, además de ya sí tener una conquista de la que ufanarte. ¿Qué hace en 572? Atacar Córdoba, que te recuerdo que había humillado a los godos, matando al hijo del rey Agila y quedándose con el tesoro.
pues la ataca en un golpe de mano, un ataque nocturno. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad militar para sitiar una ciudad tan grande y poderosa. Sidonia y Córdoba no son tomadas mediante un asedio, sino con golpes de mano, uno por la traición y la otra en un ataque de comando nocturno. Saquea toda la campiña cordobesa. ¿Qué hace en 573? Golpear en Savaria, un reino minúsculo, probablemente prácticamente sin ciudades, con algunos castros, algunos se ha excavado recientemente, porque lo que está buscando Leovigildo es hacerse con botín, hacerse con prestigio e ir poco a poco sumando seguidores armados. A partir de ahí, ahora ya sí, Leovigildo ha hecho una cosa realmente extraordinaria. Crear un ejército prácticamente de la nada con el cual sí va a poder afrontar empresas mayores. La conquista de Cantabria, la conquista de los montes arejenses, el sometimiento de los suevos a un vasallaje efectivo. Es decir, lo que hemos visto es un rey que mediante el saqueo, mediante la obtención de pequeñas victorias y botines, ha ido congregando seguidores armados, ha ido sumando fuerzas, ha ido acrecentando su ejército junto con su prestigio y ahora ya sí puede pasar a una segunda fase ya de conquista. ¿Cómo era el ejército en aquella época? ¿Cómo era el ejército visigodo? ¿Cuáles eran sus puntos fuertes y puntos débiles? Pues hay dos ejércitos, para entendernos, en época de Leovigildo. La primera parte, que es la que te acabo de distinguir, es un ejército basado sobre todo en tropas muy motivadas, tropas básicamente de caballería, porque las algaradas de Leovigildo son prodigiosas, es decir, no las hubiera podido hacer con infantería, son grandes recorridos muy rápidos, golpes de mano muy raudos, ¿no? Necesitas caballería, y esa caballería es una caballería noble o seminoble, gardingos, bucelarios, ciufados, gente muy motivada, hoy diríamos caballería pesada, ¿no? Con cotas de malla, con zabas, que eran de cuero, armaduras de cuero, armados de lanza, que ya empezaba a manejarse a una sola mano y no a dos manos, espadas de dos filos, uso de dardos, no tanto de arco, ¿vale? Sino de dardos arrojadizos. Y hay una segunda fase, que es cuando ya Leovigildo tiene recursos, tiene capacidad, ya no solo es un rey guerrero, sino que es un rey que ha creado un reino con su administración, capaz de dotar de logística al ejército. Ahora ya sí, ahora ya tenemos un gran ejército con logística, capaz de movilizar grandes contingentes, no solo de caballería, sino también de infantería, con un tren de artillería potentísimo que le permite, por ejemplo, asediar grandes ciudades como Sevilla, con unos ingenieros muy hábiles que son capaces incluso de cortar el río Guadalquivir o de asaltar una fortaleza romana poderosísima enclavada en una isla en el río Ródano. Es decir, Leovigildo tiene dos ejércitos. El primer ejército es un ejército de golpes de mano basado en la caballería pesada y semipesada, y el ejército del final de su reinado es ya un gran ejército de estilo romano, con ingenieros, con tren de artillería, con infantería y caballería, capaz de combinar armas, capaz de desplegar una logística muy compleja, etcétera, etcétera. Había dos tipos de tropas, si nos fiamos de cómo era el ejército visigodo ya en el siglo VII. Si trasladamos ese modelo al de Leovigildo, que probablemente tiene su origen en Leovigildo, pues había tropas, llamámosles hoy así, profesionales, ¿vale? Situadas en torno al palacio y en las principales ciudades y guarniciones del reino, y luego levas generales que se hacían, por las cuales los nobles, los hombres libres y los siervos que estaban adscritos a la tiufada real, pues se presentaban con armas a la llamada del rey para engrosar su ejército. Seguimos conversando con José Soto Chica acerca de su libro, Leovigildo, un rey de los hispanos. Los suevos fueron uno de los puntos más complicados para Leovigildo. Tú en el libro además hablas, ¿no? Es que escribes mucho sobre esas campañas, ¿no? También la orografía, que es muy, muy importante, obviamente, en todo tú lo conoces muy bien, en toda campaña militar, evidentemente. Dices, ¿no? Que en un momento determinado, bueno, Leovigildo parece que podía hacer más contra los suevos, pero se detiene. ¿Eran complicados? Sí, sí lo eran, porque aunque los suevos habían sido prácticamente aniquilados en 456 en la batalla del río Órbigo por Teodorico II, rey de los visigodos, que actuó aquí como mercenario al servicio del emperador Avito de Roma. De hecho, Idacio, que era contemporáneo y era de la zona, era galaico, pues anota en su crónica, ¿no?
acaba el reino de los suevos. Y es que acabó, vamos, es que quedaron cuatro y de hecho durante un siglo los suevos no son otra cosa que un grupo de gente que va por ahí, a veces divididos en varias bandas, siguiendo a varios reyes, a menudo enfrentados entre sí, pues extorsionando y saqueando a sus vecinos. ¿Cuándo recobran poder y fuerza? Pues a mediados del siglo VI. ¿Por qué? Porque uno de sus reyes se convierte al cristianismo niceno, empieza a traerse el apoyo de la iglesia, de la jerarquía católica, lo cual era algo bastante importante. Empieza también a recibir el apoyo exterior de bizantinos, romanos y de francos, y todo eso va permitiendo que el reino suevo resurja de sus cenizas, y no solo eso, sino que ya con Miro que se convierta en un actor importante en la política internacional y comience a intentar expandirse. Y eso es lo que activa las señales de alarma para Leovigildo. Él se da cuenta de que ahora los suevos, que durante mucho tiempo no han sido una preocupación para nadie, vuelven a ser potentes, vuelven a ser poderosos y que si consiguen afianzarse y expandirse, sí van a poder ser un peligro para el reino visigodo. Solución, voy a cogotarlos, voy a impedir que se extiendan. ¿Cómo hacerlo? Los fui privando de todos los territorios fronterizos independientes que quedaban entre los visigodos y los suevos. Savaria, los aregenses, Cantabria, de manera que ya los suevos no pueden expandirse. Miro lo vio venir, trató de revolverse, pero en 576 Leovigildo invade la propia Galaecia sueva y vence a Miro de forma incontestable. De hecho, lo convierte en su vasallo. Lo convierte en su vasallo. Luego Miro trataría de zafarse ese vasallaje poniéndose de parte del rebelde hijo de Leovigildo, Hermenegildo, pero su expedición a Sevilla fue un desastre. Leovigildo lo copó, lo rodeó y lo obligó a volverse caminito de Galaecia, pues con la oreja gachas, ¿no? Al poco moriría, por cierto, por una enfermedad contraída durante las operaciones militares. Y por último, la tercera fase, Leovigildo interviene para evitar que un usurpador se alce con el trono suevo y directamente ya se anexiona el reino suevo que pasa a ser parte del reino hispanogodo. Esas son las relaciones con los suevos a grosso modo. Fíjate que a mí una cosa que me sorprendió mucho, Javier, es Sí. que cuando las obras precedentes hablaban de las campañas de Leovigildo, una cosa que a mí me dejaba un poco extrañado como antiguo militar, es que, como digo yo, las campañas se planeaban en el aire porque te decían, marcha a tal sitio, marcha a tal cual. Vale, pero es que las calzadas, la orografía, las condiciones climáticas, todo eso determina una campaña y no se había aplicado al contexto de las campañas de Leovigildo. Y precisamente una de las dificultades por la que yo creo que no sometió a los suevos en 576 fue precisamente pues las dificultades que un terreno como lo que hoy es Galicia y lo que hoy es el norte de Portugal planteaba la conquista, porque Leovigildo no contaba con una flota. Y para hacerte con el control de ese reino abierto al Atlántico necesitabas una flota que sabemos que Leovigildo no tuvo hasta 585. ¿Está en una boda la mayor traición que ha sufrido Leovigildo? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es- eso es así, eso es así. Él el principal enemigo siempre lo tuvo en casa. Y yo creo que el principal golpe como rey, pero sobre todo como ser humano, lo sirve también dentro de su núcleo familiar. Es una cuestión muy interesante la que dibujas en el libro. De hecho, hay uno, bueno, hablas mucho de la esposa de Leovigildo, obviamente, porque es un actor político activo que mueve muchos hilos. Y también, obviamente, de la rebelión de Hermenegildo, que es uno de los hijos de Leovigildo, junto con Recaredo. Son los dos hijos que tiene Leovigildo. En este caso, Hermenegildo se casa con una persona que es católica. Estamos hablando que ellos son arrianos. Hay, por tanto, una perspectiva credencial de pensamiento diferente y aquí es el gancho o la percha por la cual comienza una rebelión. José, que corrígeme si me equivoco, al principio Leovigildo ante la rebelión de su hijo no hace nada Sí, sí, así es, totalmente. y lo deja Realmente, pasar. sí, sí, sí. Es que esto nos abre una ventana a la personalidad, a la intimidad de Leovigildo. ¿Por qué? Porque él tiene dos hijos que provienen de un matrimonio anterior. No son hijos de Gofinta. Esto es importante tenerlo en Es cuenta. importante, sí. ¿Vale? ¿Cuál es la máxima aspiración de Gofinta? Que sea su linaje, que sea su sangre la que se quede en el trono de Hispania. Pero ella solo tiene ya una hija, Brunequilda, que es reina en Austrasia.
¿m? Ahora esa hija tiene a su vez una hija, y es esa hija, Ingunda, la que se casa con Hermenegildo. Cuando Hermenegildo e Ingunda tienen un hijo, se le llama Atanagildo, fíjate qué curioso. Se le llama como al esposo primero que tuvo Goswinta, Atanagildo, el rey Atanagildo. Es toda una declaración de intenciones. De hecho, Juan de Víclaro lo deja bien claro. Por causa de la facción de la reina Goswinta, se subleva Hermenegildo. La está instigando esa rebelión Goswinta, porque quiere asegurarse que sea su linaje, ahora perpetuado a través de Ingunda, en Hermenegildo y en su hijo Atanagildo, el que se imponga, y no el de Leovigildo, que ahora estaría representado por su hijo menor, Recaredo. Y ahí se desata la guerra civil. Ahora, imagínate, ponte en el contexto, este padre, ya olvidémonos del rey, el padre, le llega la noticia de que aquel hijo al que ha favorecido, entregándole el gobierno de la provincia más rica de su reino, la Bética, se ha alzado contra él. Se ha alzado contra él. Pues yo creo que quedó devastado, porque si no, no entiendo cómo un hombre tan guerrero, tan audaz, tan rápido en sus decisiones y en sus acciones, como era Leovigildo, que lo demuestra año tras año desde que llega al trono, sin embargo, frente a su hijo, durante más de 2 años, no emprende ninguna acción militar. Se limita solo a tomar medidas, diríamos hoy, diplomáticas y religiosas. Intenta deshacer las alianzas que está tejiendo Hermenegildo con los enemigos del reino, suevos, francos, romanos, y trata de enfrentar la ofensiva religiosa de Hermenegildo, que se ha bautizado, que se ha hecho niceno, pues convocando un concilio en Toledo que intente sumar una versión dulcificada del arrianismo con los católicos. Pero no se pone en marcha, no se pone en pie de guerra hasta 582. Claro, que solo se explica así. Es decir, él no se lo esperaba, él queda tan devastado por la sublevación de su hijo que le cuesta reaccionar muy mucho. De hecho, yo creo que si reacciona no es tanto por él como para asegurar el futuro de su otro hijo, el fiel, Recaredo. Aquí cuenta también, José, tú escribes además en el libro, yo soy padre, intento comprender o entender a Leovigildo. Claro, esto es muy importante, José. Los sentimientos, porque claro, vemos a veces la historia como si fuese una cosa fría, totalmente hermética, pero no, es que claro, la historia, podemos decir, la historia de los sentimientos, la historia de ese sentir, de ese querer, del amor, hay varios tipos de amor, ¿no? El amor que puedes tener a un hijo, obviamente, ¿no? Entonces, este punto que tocas a mí me parece clave. Además, tú, que además escribes novela y tu forma de narrar es muy interesante, ¿no? Porque es muy ágil, no es ese frío pozo, sino que lo hilas muy bien y es que tienes... Escribes también novela y se nota. Y claro, Gracias, es, gracias. no, es verdad. Entonces, esto es clave, ¿no? Para comprender el humanizar. Sí, para mí sí, porque cuando yo me propongo hacer una biografía de Leovigildo, no quiero rescatar solo al personaje, es decir, al dato frío que está en la crónica, en la historia, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero rescatar tampoco al estereotipo, no solo al geográfico, sino también al historiográfico. Es decir, no quiero rescatar una cosa fría, deshumanizada, totalmente plana, que hubiera sido ese Leovigildo. Quiero rescatar al otro, al que fue un ser humano. Y evidentemente dices, ¿eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se puede hacer porque estamos viendo, por ejemplo, a una persona irascible, violenta, ¿m? Pero también una persona generosa, que lo vemos en algunos relatos, en teoría escritos por gente contraria a él, como uno de los hagiógrafos de la vida de los santos padres de Mérida, que no le queda más remedio después de tildarlo de tirano, etcétera, de eh, eh, confirmar que pese a eso era un hombre generoso y tolerante, capaz de regalar tierra a un hombre santo católico, pese a que él fuera arriano. Vemos también al padre orgulloso de sus hijos, vemos al esposo nefasto. Es decir, puedes ir rescatando la personalidad de Leovigildo dato a dato, eh, fogonazo a fogonazo de los que nos ofrecen las fuentes de la época, ¿no? Y con todo eso componer una figura que yo creo que es bastante aproximada a la que tuvo que ser, ¿no? Una persona, sí, violenta, pero también una persona con un ideal,
siempre con un ideal en la cabeza, un padre que se sentía orgulloso de sus hijos y por lo tanto un padre que, pese a ser un rey inflexible, pues fracasa y se siente como un padre fracasado, es decir, durante un tiempo totalmente anulado y durante el resto de lo que le queda de vida, que no fue mucho, como un hombre herido, pero determinado a salvar al hijo bueno frente al hijo malo, entre comillas, ¿no? No estoy juzgando, ¿no? Estoy presentándolo como debió de verlo él, ¿no? Y para mí eso es importante, ¿eh? Como biógrafo es importante que Leovigildo no solo fuera un ser plano que emana de las crónicas, sino un ser humano real. Recaredo. Bueno, la rebelión se apaga. Después de 5 años bueno, se consigue enderezarlo Vigildo. Su hijo rebelde, por así decirlo, bueno, rebelde no, por así decirlo, no, su hijo rebelde. Esto también es curioso porque lo comentas largo y tendido en el libro. No es ejecutado al momento, sino que pasa una serie de meses. Cuestión política para salvar a Recaredo en este aspecto a su otro hijo, ¿no? Y mantener el legado, el poder, que al final parece que Leovigildo se ve muy forzado a matar a su otro hijo. Pero muy forzado, José. O sea, es como, y es que no me queda otro remedio por ya cuestiones casi vitales. O Sí, sea, yo estoy seguro de eso, porque hay algunos historiadores que dicen, no, esa decisión la toma Recaredo. Yo no creo, teniendo en cuenta lo que las fuentes nos dicen de Leovigildo, que Recaredo se hubiera atrevido a actuar sin el consentimiento de su padre. Por otra parte, una fuente contemporánea muy bien informada, Gregorio Magno, que era íntimo amigo del confesor, del obispo que bautizó a Hermenegildo, lo deja bien claro. Es Leovigildo quien envía a uno de sus espatarios a asesinar, a ejecutar a su hijo Hermenegildo, dato que corrobora con el mismo nombre Juan de Víclaro, al darnos el nombre del ejecutor de Hermenegildo. Para mí está claro que es Leovigildo. ¿Y por qué no lo mata entonces cuando lo captura en Córdoba? Porque la situación política en junio-julio de 584, cuando eso sucede, le permite ser magnánimo, le permite coger a Hermenegildo, castigarlo, privarlo de honores, de puestos, de poder, enviarlo al exilio a Valencia, se lo puede permitir. Pero en septiembre todo cambia. Su principal aliado internacional, el rey Chilperico de Neustria, es asesinado. Y el nuevo poder en Francia, Gontran de Borgoña, quiere cobrarse venganza por la entrega de Ingunda y de Atanagildo, Ingunda era su sobrina, que ha hecho Leovigildo a los romanos. Y quiere liberar a Hermenegildo. Y mueve guerra en la frontera. Y al mismo tiempo estalla una sublevación entre los suevos. Y al mismo tiempo la política romana vuelve a girar y el pacto con Leovigildo ya no parece tan seguro. Y en ese contexto político de amenaza, de nubarrones, evidentemente tener a alguien tan peligroso como Hermenegildo a manos de francos y romanos, pues era poner en peligro a su otro hijo, a Recaredo, o por lo menos no poder asegurarle un futuro tranquilo, porque Hermenegildo iba a ser siempre una espada de Damocles. La solución que toma en abril de 585 Leovigildo es terrible, ejecutar a su propio hijo. Yo creo que nunca se recuperó de eso. Lo hizo porque es un hombre inflexible, porque es un hombre duro, porque es un hombre que sabe que de eso depende el porvenir de su otro hijo, que se lo debe a su otro hijo, pero yo creo que acabó consigo mismo, ¿eh? Porque es que le quedan 11 meses de vida después de ese asesinato. Madre mía, estamos ya en el tramo final. Si algún oyente quiere lanzar alguna pregunta a José, pues Uh -huh. te la podemos preguntar. Valga la redundancia, de hecho, Albert Nosey Ross, un gran amigo del programa, tenía una pregunta en Discord. Si me la puedes refrescar, porfa, porque me la hiciste en Discord. Y ya para ir cerrando, aparte de las preguntas de los oyentes, hay una cuestión también que es muy importante o que se considera muy importante, que es la creación de Recópolis. Este emplazamiento, háblanos un poquito de la relevancia, el punto que tiene en este momento determinado, que supone, en definitiva, para el reinado de Leovigildo y Recaredo, a continuación. Pues para Leovigildo lo que supone es un gran triunfo. ¿Por qué? Porque te decía que Leovigildo no solo es un guerrero, es un gobernador nato y es un hombre con ideales. Ideales en el sentido de que él tiene un proyecto político, que es recrear Roma en Hispania. De hecho, él asume todas las ínfulas, todos los signos, todos los símbolos del poder imperial. Tú lo ves en las monedas con la estema, con la diadema de perlas y piedras preciosas, lo ves con el mandilion, con el manto de púrpura, lo ves
con el cetro, lo ves sentado en un solio, es decir, en un trono, todo ello atributos de los emperadores. En sus monedas los lemas son claramente imperiales. Él restaura, amplía lo que había sido la administración imperial en Hispania, lo que había sobrevivido de ella, la vuelve a poner en funcionamiento y, por supuesto, hace cosas de emperador. ¿Y qué hay más de un emperador romano que fundar ciudades? Pues poca cosa. ¿Y quién lo había hecho antes en Hispania? Pues en 500 años nadie, 500 años. ¿Y quién lo estaba haciendo en la Europa romano-germánica? Nadie. Ex novo, nadie. No ponerle tu nombre a una ciudad, sino fundar una ciudad ex novo. ¿Quién lo hace? Leovigildo. Es toda una declaración de intenciones. Además, Recópolis es una Constantinopla a tamaño hispano, yo la quiero llamar así. Es una ciudad destinada a impresionar al obispo, a impresionar al embajador, al gran comerciante que llega de Oriente. Es una ciudad que tiene todo lo necesario para impresionar a una escala pequeña, porque Hispania no es Constantinopla, pero ese es el proyecto de Leovigildo, mostrar y recrear que hay ahora una nueva Roma y que esa Roma está en Hispania, en Toledo, y que la rige él. Y eso evidentemente condiciona a su hijo. Su hijo Recaredo va a dar el último paso, que es el tercer concilio de Toledo, la unión religiosa. Y así es exaltado por los obispos como nuevo Constantino. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, el proyecto político de Vigildo se ha consumado. Vamos, ya tramo final, José. Ahora ya Sí, voy con las preguntas, pero claro. esta España, y esta más es pregunta que te voy a hacer bailada con una de un oyente en cierta medida. Sí. Esta España nuestra que tenemos ahora no se puede entender, bueno, mejor dicho, no se puede entender sin aquella Hispania que unifica Leovigildo. Es decir, ¿hay algún hilo constante que se mantenga o son realidades totalmente diferentes? Te digo que no es una pregunta trampa, ni va por ningún Sí, claro, derrotero, sino claro. hablando desde el ámbito pura, estrictamente histórico. Histórico. Sí, sí. ¿Qué se conserva de aquella Hispania? Es el único contexto en el que yo siempre hablo cuando hablo de historia. Porque si hay algo que aborrezco es que la historia se contamine de ideología política, la que sea. Sí, la historia es historia y hay que aceptarla. ¿Mm? Pues te contesto con una frase de uno de mis historiadores favoritos, que es Jacques Pirén. ¿Mm? Jacques Pirén decía que la historia es, en esencia, continuidad. Continuidad que nos enlaza con el pasado generación tras generación. Pues claro que sí. Claro que la Hispania visigoda forma parte de nuestra historia. ¿Qué se conserva? Pues se conservaron muchas cosas. En primer lugar, la idea del reino. Es decir, si tú te vas a las crónicas asturianas, que sí, que son progóticas, que son... Vale, sí, pero están escritas en el siglo noveno, ¿eh? Noveno. O te vas incluso al testamento de Alfonso II, 814. Verás que hay conciencia de que ellos quieren restaurar algo. Y eso que quieren restaurar es lo mismo que expresan de forma clara y contundente los reyes católicos en el siglo XV. Pero no solo ellos. Si te vas a época de Alfonso VI, siglo XI, o a época de Sancho el Sancho el Grande de Navarra, Sancho el poderoso rey que Sí. unifica Navarra con Castilla, etcétera, etcétera. Todos tienen en la mente el reino godo, la restauración del reino godo. No solo ellos, Al-Ándalus es plenamente consciente, y lo podéis ver en sus historiadores, de que ellos son, según creen también ellos, los continuadores de los godos. Es decir, los godos dotaron a nuestra historia medieval de continuidad porque había un ideal que era, de nuevo, la unificación de Hispania. Y ese ideal pervive hasta los reyes católicos y luego pasa por los Austrias y llega hasta nosotros. Cosas concretas, las leyes, una parte sustancial del Liber Judiciorum, de una manera u otra, corregido, modificado, remozado, sobrevive hasta 1833. Y esa idea de poder político también es muy goda, sometido a la ley. Bueno, de hecho la pregunta de nuestro querido amigo iba por tú lo que has dicho ya, que la cuestión política, porque hay utilización política del pasado y qué opinabas sobre esto, ya lo has dicho. ¿Qué opinas sobre la opinión política del pasado? Ya la acabas de decir, así que perfecto. Eh, la última, de las últimas, si no hay nadie más que te va a hacer una pregunta. ¿Qué ¿Sí? nos falta en este país Uh para -huh. tener una perspectiva
perspectiva, una visión, una mirada histórica real de nuestro pasado, del pasado, ¿no? ¿Qué habría que aplicar? ¿Qué habría que hacer? Porque en realidad hay mucho desconocimiento de la historia, en muchas ocasiones no se valora o, como hemos dicho, se utiliza como arma, ¿no? ¿Qué hace falta, José? Pues hace falta primero sacar a la ideología política de la historia. El historiador no está ahí para sostener o para consolidar determinada idea política, determinada tendencia política, determinada visión política. Está ahí para rescatar el pasado y ponerlo en manos de sus conciudadanos de la mejor manera posible, ¿no? Luego tenemos que tratar a nuestra historia con más respeto y cariño. Por ejemplo, si yo digo ahora España visigoda, se me echa un montón de gente encima. Un francés, un historiador francés puede decir Francia merovingia y no pasa nada. O Inglaterra anglosajona. ¿Vale? Eso es, nosotros tenemos una relación con nuestro pasado traumática, casi esquizofrénica, que no existía antes de la Guerra Civil, ¿eh? Porque si uno se va a los libros de la República, los libros de texto de la República, verá que no había ningún problema ni con los godos, ni con la Reconquista, ni con la conquista de América. Ese problema surge después, en los años 60, 70, 80. Y hasta que no solucionemos esa relación conflictiva con nuestro propio pasado, es muy difícil que lo pongamos en manos de nuestros ciudadanos. Ahora mismo yo estoy hablando y hay compañeros míos que al decir yo reconquista, que es un término historiográfico, se rasgan las vestiduras. ¿Entiendes? Esto es ridículo. Es ridículo. A mí es una cosa que ya me mueve a la risa, porque no ocurre en ningún otro país de Europa, solo en el nuestro. Te iba a decir, nos hemos vuelto gilipollas. Iba a decir aquí una palabrota, nos hemos vuelto locos, ¿no? Es verdad que Sí, al sí, sí. final, sí, es verdad que es un tema Así es. difícil, ¿eh? Es verdad que es un tema complicado porque cada vez parece que hay que tener más cuidado con lo que se dice, aunque esté fundamentado con fuentes y con datos y demás. Es verdad, José, que comparto tu perspectiva, ¿no? En este aspecto porque hay que ir andando sobre nubes de algodón porque esto es tremendo. Mira, Juan nos pregunta, ¿se fundó Vitoria por aquella época? ¿Te suena a ti, José? ¿Qué rey la fundó? Vitoria, la ciudad de Vitoria. Vitoria sí, la funda también probablemente Leovigildo. ¿Por qué digo probablemente? Porque Leovigildo funda también Vitoriaco. En 581, cuando todavía no se enfrenta a su hijo Hermenegildo, pero quiere ya dar un aviso de que está de nuevo en marcha, lo que hace es una campaña contra los vascones. ¿Por qué contra los vascones? Bueno, esto fue una jugada muy fina que ha pasado inadvertida para los historiadores españoles, porque el gran aliado de Leovigildo para contrarrestar las alianzas de su hijo Hermenegildo es Chilperico de Neustria. Y precisamente hay tropas de Chilperico, que lo sabemos por Gregorio de Tours, que en 581 operan también contra los vascones. Digamos que es una demostración de fuerza de Leovigildo, pero también una demostración de fuerza de su alianza con Chilperico, porque los vascones son un pueblo, en este momento, sobre todo tenían sus principales núcleos en lo que hoy sería el Pirineo Navarro, pero ya estaban expandiéndose, asentándose, consolidándose en lo que hoy sería Guipúzcoa y Vizcaya, ¿vale? Y estaban presionando hacia el sur, hacia el centro de Navarra y hacia Álava, pero también estaban atacando continuamente a Aquitania. De manera que es una manera de decir, bueno, vamos a lanzar una expedición de castigo contra estos pueblos, a menudo dirigidos por señores francos, ¿no? Que continuamente están saqueando, demostramos que nuestra alianza es fuerte y de camino le mando una señal a mi hijo. Oye, tu padre sigue siendo un guerrero, tu padre sigue siendo un hombre capaz de obtener victorias y funda una ciudad para parar la expansión vascona, Vitoriaco, que con casi toda seguridad es Vitoria. Y si no es Vitoria, está en sus alrededores y le dio nombre. Pues tenemos que dejarlo aquí por el mero hecho de que este programita que tenemos de conversación tú y yo nos va a cerrar, porque dura una hora. Por tanto, José, lo siento por los amigos del café, pero es que si no te va a cortar el programa, se va a cortar la conversación y bueno, mejor dejarlo aquí. Oye, un auténtico placer conversar contigo, de verdad. Nos quedan 2 minutos y simplemente te pregunto, ¿con qué estás ahora? Pues, En un pues minuto y medio. el 7 de febrero sale una novela mía con Espasa, Gilona, reina de Hispania, que cuenta la historia de la conquista musulmana de España a través de los ojos de Egilona.
mujer de Rodrigo, último rey, pero también mujer del primer valí, primer gobernador de Al-Ándalus, Abdelaziz, una mujer que a medio camino entre la Hispania visigoda y la Hispania musulmana, ¿no? Y es la historia de la conquista a través de los ojos de una mujer, yo creo que va a gustar. Y llega el 7 de febrero. Y ahora estoy con otra novela que no te puedo desvelar, con Cuidado. otro ensayo para despertos, que desperta Ferro, que no te puedo desvelar, Ay, ay, y muy ay. vinculado con mi proyecto de investigación personal y comunal, porque tengo ahí a muchos y buenos amigos, arqueólogos, etcétera, etcétera, que es algo de lo que ya hemos dado noticia, que es el descubrimiento del campo de batalla real donde Rodrigo se enfrentó Ah, a Tariq y Insiyat y estamos intentando poner en marcha la primera campaña ahí arqueológica. tengo que ir yo, tengo que ir yo, tengo que ir para allá. Tengo que ir, José? Tengo que ir para allá, para aquellas tierras y Invitado estaré estás, junto a ti. invitado estás. Cuando quieras. Este verano, si Dios quiere, estarán allí ya pues gente tan estupenda como eh, a Eduardo Cabana, como Sí, Mónica Camacho, como David. Se me ha ido el apellido, por Dios, de la Universidad de Castilla-La Mancha, experto en campos de batalla, y Juan Ángel también, su compañero, ¿no? En fin, que me perdonen que se me ha ido el nada, no apellido. te preocupes, nada, En totalmente fin, ahí estará Francisco Jiménez y todo un equipo de maravillosos científicos, pues con un poquito de suerte y si tenemos financiación, que creemos que sí, trabajando. José, lo dejamos aquí. Aguántame tú un minuto para despedirme de ti por otro lado. Y los oyentes, ahora estoy con los oyentes. Gracias, José. Gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo enorme. Un abrazo.